Mi nombre es Teresa Moldealba, yo soy la directora para América Latina y el Caribe del Pacto Global de las Naciones Unidas. Quiero darles las gracias por acompañarnos hoy en esta serie especial de la Academia, esta serie regional, centrada en la respuesta del sector privado al COVID. Esta es la 7ª semana consecutiva en la cual presentamos a líderes tanto del sistema de Naciones Unidas, del sector privado y del gobierno para que nos den su perspectiva sobre cómo es esta respuesta y sobre el complejo proceso de recuperación económica y social que estamos enfrentando. Me gustaría presentarles a los ya 300 participantes que tenemos en la sala, a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos a Alicia Bárcenas, secretaria general adjunta y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Tenemos con nosotros también a Luis Felipe López Calva, subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, a Raúl Alemán, presidente de Banco General, el banco más importante de Panamá con presencia centroamericana, firmante del Pacto Global desde el año 2001, y a Tomás Keller, el gerente general de Colbún, una de las principales empresas generadoras eléctricas de Chile y miembro de Pacto Global desde el año 2018. En momentos de crisis, los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas son más importantes que nunca para asegurar que la respuesta del sector privado se vea a través del lente de los derechos humanos, del trabajo decente, de la protección del medio ambiente y de la anticorrupción. En América Latina contamos con 14 redes del Pacto Global que han estado trabajando con las 2.000 empresas que forman parte de nuestra iniciativa, articulando tanto conversaciones dentro del sector privado como iniciativas concretas de apoyo a gobiernos a nivel local y a nivel estatal, así como colaboración y sinergia con el sistema de Naciones Unidas. La primera respuesta del sector privado ha sido asegurar la salud y la seguridad de sus trabajadores. La segunda, el apoyo en temas de logística, de proveeduría de materiales y equipamiento sanitario. La tercera acción del sector privado que ha tomado el sector privado ha sido de solidaridad y apoyo, tanto a sus clientes como a sus comunidades y a las poblaciones vulnerables de nuestros países. De todo esto vamos a escuchar hablar y vamos a escuchar ejemplos de Banco General y de Colbún. Quiero destacar aquí el compromiso del sector privado con los 10 principios del Pacto Global. Este compromiso ha sido fundamental en la respuesta. Además, nuestro enfoque de sostenibilidad y la Agenda 2030 va a ser aún más esencial en el proceso tan complejo que vamos a enfrentar de recuperación. Hoy vamos a poder escuchar de la mano de los más altos representantes de la CEPAL y del PNUD para América Latina cuáles son los principales impactos económicos, sociales y ambientales en la región y los retos que enfrentaremos en este proceso de recuperación. Así, de esta manera y con esta introducción, que espero que haya sido un buen paraguas para empezar una conversación en la que me gustaría lanzar una pregunta al grupo, a los 4 panelistas. Me gustaría abrir nuestra discusión hoy pidiéndole a cada uno de ustedes que desde la perspectiva de sus organizaciones reflexionen brevemente sobre la crisis y sobre el impacto que tiene actualmente en su país y en la región. Alicia, me gustaría darle la palabra a usted primero desde la CEPAL. Muchísimas gracias, Teresa, y ante todo, muchas gracias por invitarnos a este gran evento, que yo creo que es muy importante, porque en verdad creo que estamos enfrentando una situación, o sea, nunca habíamos vivido un estado de cuarentena global, y la verdad es que nunca pensamos que sería tan veloz la instalación incluso de una especie de estado de excepción, ¿verdad?, sanitario, por la vía donde todos los estados, ¿verdad?, casi 1/3 de la humanidad ha estado en confinamiento en distintos momentos, pero en realidad
eso es lo que está ocurriendo. Y la verdad que esta crisis nos alcanza a todos, a todas. No es una crisis bancaria, es una crisis de salud de las personas. Y entonces eso pues nunca nos había pasado, cuando menos en este siglo. Y la verdad es que en esta forma tenemos que entender, el Estado, por cierto, ha tomado un rol protagónico, pero no cabe duda que también las empresas están jugando un papel esencial, sobre todo porque los impactos de la pandemia, y sobre todo para proteger dos cosas, creo yo. Por un lado, la salud, pero la economía también. Y ese delicado balance que vamos a tener que coexistir con esta pandemia, por lo menos los próximos 6 meses, quizás un año, hasta que no se encuentre una vacuna, tenemos que aprender a trabajar de una manera muy diferente. Brevemente te digo, desde la perspectiva de la CEPAL, hemos creado un observatorio COVID-19, donde estamos presentando todas las medidas que toman los países en varios frentes, en lo social, en lo económico, en la salud, y sobre todo, bueno, en lo fiscal, por supuesto, y tenemos una pequeña pestaña para género, y pronto agregaremos una de las empresas. Ahí nos gustaría invitar a todos los que están hoy participando a mandarnos la información para poder poner ahí lo que las empresas están haciendo con sus propios esfuerzos. Pero te digo, será la contracción económica mayor que ha vivido la región desde 1914, 1930, en realidad, menos 5,3% del PIB es lo que va a caer o lo que proyecta la CEPAL. Por cierto, además, por la caída de los commodities, de los precios y la actividad económica mundial, las exportaciones de la región, el valor caerá menos 15% por lo menos. Así es que estamos hablando de algo muy serio. La ruptura de las cadenas globales de valor que han afectado muy fuertemente a industrias muy importantes como la industria automotriz en México o la industria automotriz en Brasil, por ejemplo, que se han quedado sin insumos específicos. Pero en general, la ruptura de las cadenas de valor nos está mostrando una cara de que la pandemia nos va a forzar a crear una nueva geografía económica, muy probablemente más regional, y que ese principio de stock cero que se manejó en los años anteriores va a cambiar. En la región, además, vamos a tener impacto por la caída de las remesas de los migrantes, aunque curiosamente en el caso de México subieron un poco en estos meses, pero se espera una caída, francamente. El turismo será uno de los sectores más afectados, sobre todo para el Caribe. Y debo decir, la verdad, y para cerrar esta primera intervención, decirte que el desempleo en la región estimamos que va a crecer un 3,4%, por lo menos, que esto implica alrededor de 12 millones de desempleados adicionales, y esto va a tener un impacto muy severo en la pobreza, que aumentará 30 millones de personas de la pobreza y alrededor de 16 millones de personas en la pobreza extrema de estos mismos. O sea, que aquella región que había alcanzado un nivel de estratos medios, que seguro Luis Felipe mencionará, ahora hay un retroceso muy importante en la región que si no tomamos medidas urgentes nos llevaría, por cierto, a un retroceso casi de 13 años en materia social. Yo hoy voy a presentar un programa más tarde, nuestra evaluación del impacto social en la región. Y el último punto es que los países, los estados han intentado tomar medidas muy potentes aquí en Chile, ¿verdad? Por encima del 5,5% del PIB, en Perú 12%, apoyando también a las empresas con créditos más baratos, en fin. Lo que a mí me preocupa es que no sabemos la duración de esta crisis. Entonces, estos salvavidas de 3 meses, 6 meses se pueden convertir en salvavidas de plomo, porque no sabemos cuánto va a durar. Y eso yo creo que es un tema que tenemos que abordar en conjunto el Estado, el mercado, la sociedad, para generar un pacto distinto hacia el futuro, porque los estados están llegando al límite de su presupuesto fiscal y van a tener que buscar líneas de crédito, como ya lo han hecho 11 países ante el Fondo Monetario Internacional, o bien van a tener que ir a buscar créditos, pero ojalá y sean concesionales. Centroamérica, por ejemplo, está pidiendo muy concretamente que se posponga el pago de intereses por lo menos todo el 2020. Así es de que eso sería en breve. Espero, Teresa, haberte dado un overview rápido de lo que está pasando. Over. No, excelente, la verdad es que sí, esa búsqueda del balance salud-economía va a ser muy compleja. Luis Felipe. Muchas gracias. Primero, es un privilegio estar en este evento, tanto por la audiencia como por mis colegas en el panel. Entonces, realmente agradezco esta oportunidad. Solamente añadir a lo que comenta Alicia. Latinoamérica ha estado batallando en los últimos
3 lustros o un poco más para pasar de ser no solamente una región de renta media o de ingreso medio, sino para consolidarse como una sociedad de clase media. Pero no hemos llegado ahí. Latinoamérica llega a esta crisis con un crecimiento mediocre, con un alto nivel de desigualdad y con altos niveles de población vulnerable. Y no solo eso, sino caracterizado también por una caída y una baja confianza en los gobiernos. Así llegamos a la crisis. La crisis afecta estas cuestiones estructurales, interactúa con estos elementos estructurales para provocar una situación de la complejidad que ha descrito Alicia. Quisiera decir un punto importante que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en esta crisis con respecto a otras. Estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando hablamos de eventos climáticos extremos, de terremotos, estamos acostumbrados a ver crisis que destruyen capital físico, pero que no tocan en general al capital humano, y entonces con capital financiero y capital humano tenemos respuestas para reconstruir el capital físico. Esta crisis destruye fundamentalmente capital humano. Es un choque de salud y es un choque a los sistemas educativos. Tenemos 180 países en el mundo con sistemas educativos cerrados. Esta es una crisis distinta, es una crisis en la que vamos a tener que tener opciones y donde el sector privado tiene que jugar un papel central de cómo juntos tratar de pensar en transición hacia una normalidad en la que reconstruyamos una economía más productiva, más incluyente y más resiliente, pero a la vez que lo hagamos reconstruyendo confianza en los gobiernos y que lo hagamos con un sector privado siendo el motor de esta recuperación. Yo creo que este elemento es muy importante, la responsabilidad que nos han dado al PNUD, el secretario general como líderes en el aspecto técnico de la recuperación socioeconómica. Estamos trabajando en ello y tendremos en otras intervenciones oportunidad de hablar un poco de este detalle. Pero esta es un poco, digamos, la caracterización que yo tendría del reto enorme que tenemos por delante. Bueno, gracias Alicia y Luis Felipe por darnos esa visión regional. Ahora me gustaría pasar un poco al mundo empresarial, ¿no? Pues a Raúl Alemán, que nos cuente un poco desde la perspectiva país y desde la perspectiva sector financiero, cómo ve la situación. Gracias, Teresa, y gracias a todos los participantes. Buenos días. Les comento desde el punto de vista gubernamental, Panamá ha actuado muy diligentemente. El gobierno ha sido muy rápido en sus tomas de decisiones y sobre todo en la perspectiva de qué es lo importante aquí, que es el tema de salud. Tenemos ya 60 días de estar en emergencia nacional. El tema lo dirige el Ministerio de Salud y en base a la información que le dan los médicos y los expertos en los temas de salud, el gobierno ha empezado a tomar ya decisiones que tienen que ver con temas económicos. En este sentido, hay unos objetivos claros que tiene la población para salir del estado de emergencia y salir del confinamiento, que son objetivos que se presentan diariamente en cuanto a aplanar la curva, tener RPs menos de 1, tener capacidades de ventiladores y de camas de cuidados intensivos, y en la medida en que se ha ido logrando todos esos objetivos, entonces el gobierno ya está en una posición de empezar en una forma ordenada a levantar ciertas restricciones que se presentaron el día de ayer en diferentes olas, y dependiendo del tiempo y de que no haya rebrotes, entonces se continuará de esa manera. Así que nos da a nosotros una claridad, por lo menos dentro de toda esta incertidumbre del camino a seguir. Por otro lado, es importante entender que Panamá, a diferencia de todos los países de la región, Panamá no tiene banca central. Panamá utiliza el dólar como moneda, así que el sector financiero en Panamá siempre ha estado acostumbrado a través de regulaciones y a través de experiencias anteriores financieras, no de este tipo, a mantener bancos en Panamá con altos niveles de liquidez y altos niveles de capital, dado que nosotros no tenemos una ventanilla de último recurso per se. En ese sentido, el gobierno también ha sido proactivo y ya ha negociado una cantidad importante de créditos
que suman alrededor de 4.500 millones de dólares, los cuales están siendo utilizados para atacar el tema de salud y para posteriormente atacar también los temas que tienen que ver con los apoyos que se pudiera dar a través del sistema financiero. Yo como reflexión final en esta introducción quisiera decirles de que este es un tema que ha traído al frente de todo el mundo empezar a hablar de solidaridad. Y desde el gobierno hasta las empresas, lo único que uno escucha es que hay que ser solidario. Sin embargo, yo creo que ser solidario no es fácil. Ser solidario implica que uno tiene que tener un gran desprendimiento en beneficio de aquellos que más lo necesitan. Y los que más lo necesitan hoy día son muchísimas personas. Porque este es un evento con un impacto social enorme. Entonces, las empresas, solidaridad para las empresas, eso significa que ellos, y nosotros sentimos, las empresas deben mantener los puestos de trabajo, aún así no tengan ingresos en la medida de sus posibilidades. Es muy fácil sencillamente decir, bueno, suspendo a todo el mundo y luego después, ¿qué hago? Entonces, solidaridad también es que los clientes que puedan pagarle al sistema bancario paguen, no porque haya una moratoria de pago, sencillamente yo no pago. Y al final, solidaridad son muchas cosas que realmente hoy día tienen que aflorar en las sociedades para poder afrontar esta crisis en una forma más positiva. Y desde esa perspectiva, nosotros sí pensamos que las empresas, los bancos, todos los empresarios de la región tienen que entender que solidaridad no solamente es que hagan algo por mí, sino que es algo que realmente implica un gran desprendimiento, implica enormes sacrificios. Creo que introdujiste, Raúl, un concepto muy interesante y me gustaría ver cuál es la perspectiva o el planteamiento que nos puede aportar Tomás desde Chile. Bien, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este foro. Me siento, por supuesto, muy honrado de compartir esta instancia con panelistas tan distinguidos como los que nos acompañan hoy día. Quisiera expresar a modo de reflexión inicial tres ideas básicas. Sin duda que vivimos un momento bien excepcional en la historia moderna, que va a requerir también de medidas y enfoques que son excepcionales. Y donde además del impacto inmediato y obvio, tendremos que aprender a vivir con niveles de incertidumbre y volatilidad por mucho tiempo. Y esto me lleva a la segunda reflexión, la necesidad de ser muy humildes y flexibles en este proceso. Aquí nadie tiene todas las respuestas, nadie sabe cómo va a terminar esto. Y por eso que todos, trabajadores, empresas, gobierno, vamos a tener que transitar, como ya lo hemos hecho, por un camino de ajustes y aprendizaje. Y esto seguirá siendo así por un buen tiempo. Y mi tercera reflexión, que es la que me toca más directamente, tiene que ver con la respuesta y el rol del mundo empresarial. Es obvio que hay sectores y empresas muy dañadas en este proceso, de distintos tamaños y de distintos sectores. Y algunas de ellas no podrán resistir mucho con este nivel de actividad que estamos observando en los últimos meses. Pero en el caso de Chile al menos, que es el que conozco más de cerca, he visto una respuesta muy contundente y consistente de parte de muchas empresas. Ejemplo de esto ha sido el actuar de todas las empresas vinculadas a los servicios básicos, como el agua, el gas, las telecomunicaciones, electricidad, etcétera, que han estado disponibles para postergar sus cobros, sin efectuar cortes de suministro de estos servicios tan importantes. Otro gran ejemplo, en el caso de Chile, también ha sido el sector bancario, que también ha flexibilizado el cobro de sus créditos y flexibilizado sus condiciones comerciales. La primera fase de esta respuesta tuvo que ver, obviamente, con los trabajadores propios, con teletrabajo, cuando era posible, y un sinfín
de medidas especiales cuando, como ocurre en las industrias críticas como el sector eléctrico, donde está Colbún. Pero también hay empresas que en esta crisis se han acercado a trabajar y a colaborar junto con sus grupos de interés. Algunas flexibilizando las condiciones a sus clientes, otras acortando los plazos de pago a sus proveedores, cuidando también a sus contratistas, y también muchos poniendo a disposición sus capacidades para ir en ayuda de sus comunidades o los grupos más vulnerables. Estas capacidades a veces implican el aporte de recursos monetarios, como ha ocurrido en Chile, por ejemplo, con el Fondo Privado de Emergencia para la Salud que creó en Chile, o se creó en Chile al alero de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, iniciativa en la cual Colbún y su grupo controlador, la familia Mate, aportan de manera importante también. Pero a veces no es solamente dinero, sino son las capacidades de infraestructura, de personal, de movilización, de coordinación que tiene el sector privado y que se ha puesto a disposición de esta crisis. Este es el caso de Colbún, pero lo he visto también en muchas otras empresas que articulando distintos tipos de respuestas, empresas, por ejemplo, fabricando mascarillas o alcohol test, empresas que han puesto sus servicios de transporte a favor de los trabajadores, especialmente el área de salud, empresas que han cambiado las condiciones de pago a sus clientes, etcétera. En resumen, se trata entonces de una segunda dimensión que muestra que las empresas grandes, medianas y pequeñas tienen un rol público que los tiempos actuales ponen en tremenda evidencia. Gracias, Tomás, y bueno, quizás me quedo ahí con una serie de palabras, ¿no? Han dicho incertidumbre, por otro lado, destrucción de capital humano, solidaridad, hay que ser humildes, hay que ser flexibles, y quizás esta última frase, ¿no?, del rol público de las empresas es un poco de lo que estamos hablando ahora, y es la conexión que queremos generar. Me gustaría ahora hacer algunas preguntas breves, por desgracia. Alicia, la CEPAL ha hecho 2 publicaciones, 2 informes de impacto ya socioeconómico del COVID, y como nos has dicho, está lanzando el observatorio COVID-19. Dinos, bueno, de todo la introducción que nos has hecho, ¿qué te parece? ¿Qué nos quieres compartir? ¿Qué aspectos más destacados tienes que impacten específicamente al sector privado? Con mucho gusto, Teresa, claro que sí. Primer punto, creo que, como bien dijo Luis Felipe, esta crisis nos encuentra con una serie de problemas estructurales, con sistemas muy fragmentados de salud y de protección social. Y hay que entender que esto, como dijo Ramonet, esto es un hecho social total, es decir, en donde la mayor vulnerabilidad está justamente en el capital humano, en la salud, los ingresos, las capacidades, y por ello creo que tenemos que abordarlas así. Déjame decirte que uno de los problemas que yo creo que estamos enfrentando en la región es que 65% de los trabajadores o de la población económicamente activa no cotizan ni está afiliado a ningún sistema de salud. Y, o sea, en el decil 1, en el más pobre, y 48% en promedio. 58% está fuera del sistema de pensiones, y 53% de trabajadores informales no cuenta con ningún tipo de protección social. Entonces, creo yo que lo que tenemos que mirar, y lo que han hecho las empresas hasta ahora, que ha sido muy interesante, pero que les ha pegado muy duro, es que especialmente el sector servicios ha parado prácticamente. Hay otros sectores ganadores, por cierto, las empresas digitales son los grandes ganadores en esta pandemia, porque todos estamos o casi todos, o los que pueden tener conectividad, están en teletrabajo, teleeducación, y entonces lo digital se ha movido de otra manera, pero no cabe duda que seguimos teniendo realmente problemas muy serios, y yo creo que las empresas, digamos, lo que hay que pensar en conjunto es ¿qué es lo mejor que se puede hacer para proteger la fuerza laboral, por un lado, que esa es la que estamos perdiendo o podemos perder? Y ahí hay empresas, como bien dijo Tomás, muy interesante aquí en Chile, la CPC, por ejemplo, ha ayudado mucho a incluso traer equipamiento médico, porque déjame decirte que esta región solo produce el 4% de los medicamentos y el equipamiento médico, 4%, el resto lo importa. Entonces,
la industria privada ha ayudado mucho en Chile trayendo ventiladores, la CPC, por ejemplo, o bien en otros países reconvirtiendo las industrias, por ejemplo, que fabrican alcohol, ahora que fabrican alcohol gel, o las que fabricaban autos, ahora están produciendo ventiladores. En fin, hay una adaptación industrial muy interesante que yo creo que nos lleva a pensar cómo podemos avanzar. Ahora, la verdad es que esta crisis, calificada con gran incertidumbre, nos va a llevar a que vamos a tener que proteger ante todo el ingreso. El ingreso, nosotros estamos proponiendo un ingreso básico de emergencia, le llamamos IBE, ingreso básico de emergencia, que sea un ingreso equivalente a una línea de pobreza, ¿verdad? Y que cubra especialmente a los sectores más pobres. Y ahí fíjate que te estoy hablando de 215 millones de personas. ¿Por qué necesitamos proteger el ingreso? Porque las empresas les va a costar mucho trabajo reactivarse. Hay que proteger su capital, hay que proteger sus capacidades productivas, pero por el momento va a ser muy difícil que haya oferta y demanda como la conocíamos antes. Así es de que nos vamos a tener todos que poner de acuerdo para ver cómo podemos lograr esta reconversión productiva. Y cierro con una idea, y es que yo creo de verdad que tenemos que volver a mirar en la integración regional. Esta región tiene grandes complementariedades y creo que el mundo entero se va a regionalizar. Europa va a empezar a mirar para adentro, Asia por su vía, y nosotros en este continente tenemos que buscar integración regional, es decir, cooperación intrarregional. Y creo que a las empresas que más debemos apoyar son a las pequeñas y medianas empresas, sin lugar a dudas. También preocupa grandes empresas que se acogen, por ejemplo, a la ley de empleo y que a veces en realidad hasta reparten utilidades y eso está cayendo mal en la sociedad. Por eso hay que ponderar, hay que tener criterios, hay que ver cuáles son las empresas estratégicas que nos van a ayudar a reabrir la economía con una mirada distinta de mayor sostenibilidad que generen más empleo. Y eso lo estamos estudiando y lo vamos a presentar en un próximo reporte. Vamos a analizar los sectores en América Latina que pueden ayudar a la reactivación. Y debo decir que uno de ellos, por cierto, es el energético, ni duda cabe, y los servicios básicos, ni duda cabe. Y creo que ahí colaborar con el sector privado va a ser muy importante. Over. Desde luego, muy importante todo este concepto de la reconversión productiva. Creo que es bastante transgresor, ¿no? El tema de ese ingreso básico de emergencia, sobre todo por quién lo paga, ¿no? Y durante cuánto tiempo. Y porque creo que al final los ojos se van, ¿no? hacia el sector privado. Pero déjame entonces ahí decirte una cosa muy rápido. Esta región tiene una evasión fiscal de 6,3% del PIB anual. Este ingreso básico ciudadano costaría 2,1% del PIB por 6 meses. Así es que compara cuánto estamos dejando salir en evasión fiscal, y renuncia tributaria es 3,7, y si hablamos de fondos ilícitos, por ahí andamos. Entonces, no financiar el ingreso básico sería un grave error porque la situación de la población es muy grave. Me encanta, buenísimo. Creo que la realidad es que el dinero está ahí, ¿no? El dinero está ahí, no es que no existe. Luis Felipe, esta pandemia ha provocado un cambio de enfoque en el trabajo de todo el sistema de Naciones Unidas en la región. Creo que esto es algo poco conocido y me encanta que tengamos la oportunidad de compartirlo aquí, ¿no? Este cambio, esta pandemia va a significar un ajuste en los marcos de cooperación, hay un nuevo marco socioeconómico de respuesta al COVID. Nos gustaría que nos indique qué significa esto a nivel práctico, qué significa para la región y qué significa, cómo se abren los espacios de colaboración con el sector privado, a nivel lo más práctico posible. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que dos cosas muy concretas respecto al sistema. Yo creo que esta crisis también es una oportunidad para que el sistema de Naciones Unidas muestre que después de la reforma llevada a cabo propuesta y aceptada por todos los Estados miembros por el secretario general, tenemos un sistema que puede funcionar de manera mucho más coherente. En ese sentido es una oportunidad. Hay 3 pilares básicos que el secretario general ha propuesto en la respuesta: el sector, la parte humanitaria,
liderada obviamente por las agencias humanitarias, la parte de salud liderada por PAHO, por la Organización Panamericana de la Salud, y la parte de socioeconómica, de respuesta económica, liderada por el PNUD. Todo esto bajo la coordinación obviamente, de los coordinadores residentes, y a nivel regional, obviamente, en esta nueva estructura hacia donde estamos moviendo del coliderazgo de CEPAL y PNUD en una plataforma de colaboración regional. Yo creo que eso, más que hablar de las estructuras, lo importante es un sistema coherente que responda a las preguntas que nos están haciendo los Estados miembros y la sociedad en general para ser mucho más efectivos. ¿Qué tipo de preguntas? Uno, financiamiento. Financiamiento, como bien lo dice, si hay necesidades muy grandes de financiamiento. Los países se han acercado a los fondos de contingencia del FMI, pero no todavía a programas con el FMI y créditos de stand-by. Yo creo que en parte porque hay estas preguntas todavía a discusión interna de la temporalidad de las medidas, claro, y los planes creíbles de entrada en vigor de medidas en 1 año y medio, 2 años, que hacen financiables estas medidas desde el punto de vista fiscal. Esa pregunta es muy importante para dar una señal precisamente a los mercados, al sector privado, de que se está teniendo una respuesta socialmente responsable, pero también con una visión financieramente responsable. Yo creo que ese es un tema central. A nivel privado, es muy importante el trabajo con los bancos centrales. Como probablemente estará de acuerdo Raúl, y lo hemos comentado, esto si dura mucho tiempo, se va a empezar a reflejar en las hojas de balance de las empresas y de los bancos. Necesitamos líneas de crédito garantizadas por los bancos centrales. La economía está en un coma inducido. Y entonces los efectos de las intervenciones de demanda son muy importantes, pero son un poco más limitados porque los tradicionales multiplicadores son debilitados. Por eso la política monetaria cubre un papel muy importante y los bancos centrales están de manera muy activa. En todo esto es en que como sistema estamos tratando de participar en este diálogo, pero muy importantes son algunos principios básicos en donde el sector privado puede acompañar para una recuperación a una nueva normalidad. Por ejemplo, lo que decíamos, acción climática. ¿Cómo podemos hacer del sector energético un motor de recuperación con una visión más de sostenibilidad? El tema de la inversión pública en cuidados. Si algo está siendo evidente esta crisis, es la importancia del sistema de cuidados a nivel de los hogares y cómo es la rentabilidad social, la importancia de invertir en esto. Estamos viendo el regreso por la crisis y las desigualdades preexistentes de la educación por televisión, por ejemplo. La educación aún por radio en zonas muy pobres. Ahí el sector privado puede jugar un papel muy importante. Vamos a construir un espacio de mayor conectividad, porque conectividad es equidad, como lo hemos dicho, pero en este espacio hacia ese camino, la acción de la televisión, de la radio y todos estos otros mecanismos. Es decir, el sector privado a través del financiamiento y de acciones concretas en sectores concretos puede jugar un papel muy importante, pero insisto, siempre con una visión macroeconómica de que hay responsabilidad financiera. Excelente. Creo que Tomás, me encantaría si contestaras, bueno, por un lado, usted lidera una importante empresa de generación, hay un tema del trabajo con la cadena de suministro. ¿Cuáles son acciones específicas que ha hecho Colbún? Pero también me gustaría que nos hablara de esta dimensión que nos planteaba Luis Felipe sobre el tema del sector energético y la acción climática, ¿no? ¿Qué oportunidades podría haber en este ámbito? Muy bien, gracias. Bueno, Colbún tiene una larga historia de presencia y relacionamiento en las comunidades donde operan nuestras centrales, y donde existen equipos que están hace mucho tiempo interactuando con las juntas de vecinos, con los municipios, etcétera. Y aprovechando esa red, lo primero que hicimos fue conversar con las juntas de vecinos, con los servicios de salud locales, con los gobiernos locales también, para ver cuáles eran sus necesidades y cómo podíamos colaborar como empresa. Y las medidas que hemos implementado a partir de ese diagnóstico inicial son diferentes dependiendo de las necesidades de cada una de estas localidades. En algunos casos hemos aportado recursos para los turnos extras del personal de salud, o aportando con mascarillas o otros elementos de protección. Pero en otros
casos hemos aprovechado también nuestro despliegue territorial, para armar, por ejemplo, una red de costureras que pudiera confeccionar mascarillas, que pudiéramos donar a las distintas instituciones, o apoyar a emprendedores locales a través de nuestras redes digitales, o aportar con programas de sanitización, etcétera. Lo que quiero decir es que tanto o más importante que el aporte monetario, e insisto con esto en un punto que ya mencionaba antes, es ser capaces de conectar y empatizar con las necesidades locales de manera eficaz y oportuna. Y quizás eso es uno de los aprendizajes más importantes de este proceso también como empresa, ¿eh? El desplegar esfuerzos adicionales de entendimiento, de conexión y de empatizar con las comunidades locales. En tiempos de crisis como los que vivimos, es importante que el dinamismo del sector privado sea capaz de cooperar con el sector público. Y finalmente quisiera señalar que los costos de esta crisis deben ser abordados por todos aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? El Estado con sus capacidades, las empresas con su dinamismo y también las personas con su actuar responsable. Sin duda que se ha hecho mucho en todos estos ámbitos, pero también hay falencias en los distintos ámbitos de acción aquí también. No es tiempo de sacar réditos políticos o económicos de esta situación, sino de unirnos en un genuino espíritu generoso para enfrentar esta crisis que nos golpea a todos y que nos otorga la enorme oportunidad de construir, ojalá, sociedades, como decía antes, más conectadas y más solidarias también. Respecto de la oportunidad que representa para el sector eléctrico contribuir, ¿cierto?, también al tema de la crisis climática, ¿eh? Que se nos ha olvidado un poco en esta contingencia, ¿eh? Sin duda que el rol del sector eléctrico es fundamental, una sociedad más intensiva en el uso y el consumo de electricidad va a ser una sociedad también mucho más resiliente al cambio climático. En Chile estamos embarcados en un programa muy agresivo de ir reemplazando las fuentes de generación térmica por fuentes de energía limpias y renovables como la hidro, como la energía solar y también la eólica, en un programa, como decía antes, muy agresivo de hacia allá el año 2050, estar absolutamente convertidos a una matriz energética libre de generación con fuentes térmicas. Así es que esto no lo podemos olvidar. Esto no lo podemos olvidar. Ahí estamos, claro, ahí estamos también como industria trabajando en forma muy potente en esta transición, y como tú dices, no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que tenemos una respuesta pendiente en este ámbito, ¿cierto?, de la acción social también. Muchas gracias, Tomás. Raúl, en estos tiempos de crisis, pues el liderazgo fuerte y la toma de decisiones acertada es especialmente crítico. ¿Cómo la visión de sostenibilidad de Banco General ha ayudado a enfrentar esta crisis? Yo te diría, Teresa, y al público presente, que las empresas que creen en la sostenibilidad básicamente tienen una gran ventaja competitiva en situaciones como la que estamos viviendo. Y lo tienen porque en su ADN y en su forma de actuar tienen dos aspectos que son fundamentales. Uno, que pensamos con visión de largo plazo, no con visión cortoplacista. Y eso implica que nuestra forma de actuar evidentemente no está enfocada en cuáles van a ser los resultados financieros de este año, sino realmente cuál es el impacto que nosotros tenemos en la sociedad y en todas las cosas que nosotros hacemos con una visión a largo plazo. Y por otro lado, tenemos claros nuestro rol con todas las partes relacionadas, que incluyen a los clientes y a los colaboradores, a proveedores, comunidad, etc. Entonces, desde esa visión, nosotros teníamos planes de contingencia, por ejemplo, y de continuidad de negocios que practicábamos todo el tiempo y que al ponerlos en funcionamiento inmediatamente nos dio la posibilidad de cuidar la salud de nuestros colaboradores. De 4.500 colaboradores hoy día tenemos trabajando físicamente y la gran mayoría están en sucursales
a 800 y pico de personas. 1.200 están trabajando ya desde su casa en teletrabajo, 2.600 aproximadamente están de vacaciones. Entonces, acomodarnos para cuidar la salud de nuestros colaboradores en una forma rápida es porque nosotros ya estábamos preparados, quizás no tan preparados para temas como estos, pero sí pudimos desplegar rápidamente acciones que nos permiten cuidar la salud de nuestros colaboradores y de sus familias. Tomamos una decisión que yo creo que ha tenido un gran impacto, es que nosotros le garantizamos a todos nuestros colaboradores que ellos tienen su puesto de trabajo en el 2020 y que ninguno pierde su puesto de trabajo por razones del COVID-19. Eso creó una gran, yo te diría, una gran satisfacción por parte de ellos, asegurarnos que claro, lo que es más vulnerable hoy día, que son los ingresos familiares y la cantidad de personas que están quedando desempleadas, ellos saben que ellos sus puestos de trabajo los tienen garantizados y sus ingresos de este año tienen garantizados. Y ese es un mensaje de solidaridad importante para nuestros colaboradores. Por otro lado, las empresas que manejan sostenibilidad son capaces de realizar alianzas rápido. Nosotros hemos rápidamente realizado alianzas a nivel del gremio bancario con el regulador, con las autoridades del gobierno, lo que nos ha permitido rápidamente tener las herramientas para poder apoyar a los clientes con la reestructuración de deudas, las modificaciones de crédito, las moratorias que estamos trabajando, etcétera. Y adicionalmente, a través de la fundación que tenemos dentro de la organización, igual forma, hicimos alianzas para temas de salud y de alimentación. Inmediatamente hicimos alianzas con el Banco de Alimentos de Panamá y con la Cámara Panameña de Desarrollo Social. Y hoy día estamos básicamente en un programa de entrega de alimentos a más de 30.000 personas todos los meses, con recursos nuestros de voluntarios que están trabajando, con recursos de otras empresas que hemos traído a la mesa para la distribución de estos alimentos. Y a la misma vez, en el tema de salud, hemos trabajado directamente con el Instituto Conmemorativo Gorgas, que es el instituto en Panamá, que es el que toma las decisiones sobre las pruebas que hay que hacer, qué tipo de pruebas, o sea, los equipos que se necesitan para hacer esas pruebas. Y también hemos realizado con terceros nuestros y con clientes nuestros, hemos hecho alianzas para aportar muchos de estos equipos. Entonces, la sostenibilidad realmente te da una forma de trabajar que va muy de mano de lo que nos está pasando hoy día. Nos permite realizar alianzas en forma rápida, nos permite entender lo necesario que tenemos que hacer y los sacrificios que tenemos que hacer, y sobre todo nos permite interrelacionarnos entre la empresa privada, el gobierno y todos los stakeholders de este tema, en poder llevar soluciones lo más rápido posible en un tema que es tremendamente complejo. Gracias, Raúl. Quería pedirle a Alicia ahora que nos hablara un poco de cómo esta crisis está golpeando a las mujeres de forma desproporcionada. Gran parte de estos impactos del COVID se ven, ¿no? Y se ve que hay mucha más alta probabilidad de que las mujeres trabajen en empleos informales, inseguros o peor pagados. ¿Cuál es la manera en la que el sector privado puede apoyar a que las mujeres reduzcan esa situación, esta desproporción y tomen un rol relevante en la protección del trabajo y de los ingresos femeninos? Muchas gracias, Teresa. Justamente este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con ONU Mujeres, de hecho, y nos han llamado, o sea, hemos tenido reuniones con las ministras de la mujer de toda la región y hemos hecho una alianza muy interesante con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, para poder actuar. Y ahí la invitación al sector privado es muy importante porque efectivamente la concentración, hay varios problemas. Uno, la agudización de la violencia intrafamiliar, que eso es un tema muy concreto que tenemos que abordar y creo que las empresas pueden ayudar mucho poniendo líneas de emergencia para poder detectar, prevenir e incluso atender este tipo de situaciones en los hogares, que eso se ha agudizado mucho. Segundo, la concentración del trabajo femenino
en realidad en 4 sectores las mujeres ocupadas son el 78%, y me refiero a servicios sociales, comercio, almacenamiento, comunicaciones, en algunos casos transporte, y ahí hay 78% de las mujeres ocupadas. Entonces, hay que mirar cómo les protegemos el empleo. Además, cuando tienen hoy una sobrecarga tremenda de trabajo no remunerado en los hogares, son las mujeres las que tienen la tarea de ayudar a los hijos en la teleeducación, incluso coordinar la casa, no tienen ayuda porque efectivamente por la contención no tienen ayuda, y muchas no pueden inclusive financiarlo. Te diría que hay sectores tan altamente afectados como el turismo, por ejemplo, 70% de la proporción de mujeres en la fuerza laboral en el turismo son mujeres, imagínate. Entonces, esas empresas creo que son muy importantes y llamadas a apoyar. Entonces, creo yo que el otro gran punto son las trabajadoras domésticas que no tienen seguridad social, etcétera, y que tienen una cobertura muy limitada a ser cauteladas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que las empresas pueden ayudar muchísimo a identificar cuáles son las mujeres en su fuerza laboral, brindarles apoyo y además generar, o sea, un poco lo que dice Raúl, que me encantó, la noción de que se está cautelando el empleo por lo menos por todo el 2020. Yo creo que esa es una medida muy importante y puede ayudar mucho a que las mujeres puedan tener mayor seguridad. Por cierto, que creo que cautelar el salario de las mujeres, que muchas veces son ellas las que están realmente apuntalando a los hogares. Y el último tema, querida Teresa, es el punto de las migrantes, las mujeres migrantes y los migrantes en general. Yo creo que las mujeres migrantes que están haciendo trabajos de cuidado, por cierto, la economía del cuidado es toda una área que deberíamos manejarla más empresarialmente y no tan informalmente. Creo que vamos hacia allá, las poblaciones están envejeciendo, vamos a requerir una economía del cuidado. Fíjate, en el sector salud, más del 70% del sector salud son mujeres y son de las más afectadas. Aquí en Chile, por ejemplo, las muertes que ha habido en el sector salud son fundamentalmente mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente, dada la desigualdad de género que venimos arrastrando, cómo logramos equilibrar un poco? Y ahí creo que definitivamente las empresas pueden ser altamente importantes. Over. Muchas gracias, Alicia. Y sí, realmente la perspectiva de género es bien importante, y el tema de la violencia intrafamiliar, de hecho hay un trabajo muy fuerte en las redes del Pacto Global junto con mujeres en este tema de género, de incorporación de la mujer, de temas de violencia. Todos los aspectos se tocan para generar esa equidad. Luis Felipe, el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido que el gobierno, las empresas y la sociedad civil trabajen juntos para abordar esta crisis. ¿Cómo pueden las empresas apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas? Over. Muchas gracias. Sí, yo creo que quizás lo plantearía más como apoyar el esfuerzo de Naciones Unidas es hacer una coalición para apoyar los esfuerzos de las sociedades lideradas por los gobiernos y en donde el sector privado tiene una función central. Cuando hablamos de esta responsabilidad de la respuesta socioeconómica a la crisis, uno de los actores centrales es el sector privado y obviamente siempre el gobierno en el asiento del conductor, digamos. Uh-huh. Muy importante traer el sector privado. Primer punto es lo que se ha mencionado antes, y Alicia lo mencionó al principio, estamos en un contexto de enorme incertidumbre. Entonces, seguir insistiendo en que el primer objetivo es controlar una crisis de salud. Seguimos teniendo una enorme incertidumbre respecto a la magnitud del problema por la capacidad reducida en términos de hacer pruebas, ¿correcto? Entonces, el hecho de que podamos hacer pocas pruebas no nos dice la magnitud del problema y, por lo tanto, estamos en un contexto de alta incertidumbre. Entonces, ¿cómo seguir trabajando juntos para convertir esa incertidumbre en riesgo? Es decir, para poder trasladar, al menos manejar ciertas probabilidades de ciertos escenarios, asignar a ciertas comunidades y grupos
la probabilidad de que sean focos de atención particular y tratar de seguir manejando esto de manera conjunta. Ahí el sector privado tiene un papel central por su actividad en términos del tema de interconexión, de información, y como decía hace un momento en Latinoamérica, en términos de educación y demás. Pero también quisiera insistir en que el Estado en Latinoamérica, al final, muchos de los servicios sociales y de la respuesta a nivel muy local tiene que ver con lo que llamamos, en un trabajo que estamos haciendo en PNUD, que le llamamos protección social de personas a personas, el tema de las estructuras de proximidad. El Estado tiene un cierto alcance, pero las empresas son instituciones, la empresa es una institución social, la empresa es una comunidad que conecta a los trabajadores, que conecta a los que proveen insumos, que conecta a los que financian, que conecta a los consumidores. De alguna manera la empresa se convierte en una estructura de proximidad que puede jugar un papel muy importante, incluso para transmitir información, incluso para, como lo decíamos hace un momento, con el apoyo correcto de la sociedad vía la asignación de dinero público para apoyar ciertas líneas de crédito y garantizarlas y demás. Lo que se llama es decir, ver a las empresas, sobre todo las empresas comprometidas socialmente como las que estamos, con las que estamos conversando en este momento, como esas estructuras de proximidad que son un brazo más de la sociedad y del Estado para poder atender y construir una solución desde el terreno. Eso para nosotros como Naciones Unidas es un elemento central y así vemos al sector privado desde el punto de vista macro, financiamiento y demás, pero también como estas estructuras de proximidad desde donde se puede construir esta nueva normalidad. Muchas gracias, Luis Felipe. Raúl, muchas compañías ya han dado un paso adelante en apoyar a sus trabajadores, a sus clientes y comunidades. Entendemos, como estábamos hablando antes, que el sector bancario ha ofrecido en Panamá una moratoria de 9 meses para las personas que fueron afectadas. ¿Puedes dar algunos ejemplos concretos de lo que se está haciendo en Banco General para mitigar el impacto de la crisis y cómo se trata de proteger, bueno, a los trabajadores quizás ya hemos hablado, más a los clientes y a la comunidad? Sí, con mucho gusto. Originalmente, de manos del regulador, se establecieron una serie de herramientas al sistema bancario a través de un nuevo acuerdo que nos permitía modificar créditos dentro de un espacio de 4 meses. En ese momento, y era modificar créditos a las personas afectadas por COVID-19. En ese momento, el gremio bancario, en reuniones que tuvimos, comentamos que era mucho más fácil, en vez de ver caso por caso, sobre todo en las áreas de consumo, hacer una moratoria general a todo el mundo y aquellos que no estaban, decirles voluntariamente, ustedes lo que pueden pagar, paguen sus obligaciones. Y así hicimos los primeros 3 meses, creo que hasta el mes de junio tenemos esa modalidad. Posteriormente, dado de que este es un tema de incertidumbre y hasta que las empresas no vuelvan a generar o puedan volver a trabajar, le propusimos al gobierno, desde el punto de vista de la banca, que era más fácil dar 9 meses adicionales de postergación de pagos a los clientes para tener el tiempo adecuado hasta diciembre de poder ir trabajando cada uno de los diferentes casos de las personas que están siendo afectadas por el COVID-19 y trabajar con cada uno de ellos sus situaciones personales para ver cómo podemos restablecer básicamente sus formas de pago y cómo podemos modificar sus créditos. A la fecha, ¿eso qué impacto ha tenido? Eso ha tenido, por ejemplo, la suspensión de pagos mínimos en tarjeta de crédito a más de 182,000 clientes, las postergaciones de pagos a más de 35,000 clientes de préstamos personales, a más de 60,000 clientes de préstamos residenciales, pero esa postergación de pago viene también con el hecho de que los clientes que pueden pagar han estado pagándole al banco y los que no han podido pagar porque han perdido su salario, entonces nosotros estamos básicamente contactándolos a ellos para en los próximos meses hacer adecuaciones de cada uno de estos créditos.
Y yo creo que son medidas que son importantes porque para poder realmente reactivar la economía, el rol de los bancos va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque nosotros somos la vía de poder llegar los nuevos recursos a los clientes, y en ese sentido vamos a tener que tener mucha colaboración del gobierno y del regulador en materia de tener programas que vayan principalmente dirigidos, pienso yo, a la micro y a la pequeña empresa. Es la primera que tiene que empezar a generar empleos, y es donde está la gente o las personas que están más marginadas en este tema. Así Raúl, quería preguntarte, perdona que te interrumpa, pero como estamos llegando al final, aprovecho para introducir una de las preguntas de las más importantes que nos están lanzando desde el público, y es eso. ¿Cómo ves? Creo que destacar un poquito la parte empresarial. O sea, hemos dicho, pues al consumidor le damos la moratoria, y a la empresa desde el sector financiero, ¿cuál es el tipo de apoyo que se le está brindando y que se está viendo hacia adelante, ¿no? En esta curva que, por lo menos en Panamá, ya parece que empieza la reentrada, ¿no? al sistema. Dependiendo de la situación de las empresas y la afectación que tengan las empresas, los apoyos van desde postergación de pagos, principalmente a capital que tenían que hacer en estos meses, postergarlos para más adelante. Dependiendo del tema, puede ser de que posterguemos parte de los intereses que tenían que pagar hacia más adelante. Extensiones de plazos son otras modalidades que se ven, pero cada empresa es diferente dependiendo del sector donde está. Si tú tienes un sector, como hablaban en antes, que está una industria hotelera que no tiene a nadie que ha llegado a sus hoteles en los últimos 2 meses, es una situación muy diferente a una empresa que tiene capacidad de poder estar vendiendo online o que tiene algunos otros ingresos de otros lados, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de industria donde están, hay industrias mucho más afectadas que otras, la medicina es diferente. Pero eso sí nos ha permitido a nosotros tener una conversación directa con los clientes en la parte empresarial, entender cuáles son sus proyecciones de flujo, cuáles son los temas que del aspecto de su relación con el banco se pueden posponer, y trabajar con ellos desde ya. Evidentemente, todos estos temas, en la medida en que los sistemas se vuelven a abrir, uno vuelve a reevaluar esto, y por eso se establecieron los 6 meses adicionales hasta diciembre para poder tener esa dinámica con los clientes, pero principalmente por ahí va el tema de las conversaciones que hay con el cliente y las postergaciones que se dan. Gracias, Raúl. Igual, Tomás, bueno, sabemos que Colbún ha puesto a su disposición, como has comentado, ¿no? Pues tanto instalaciones de la empresa, ha otorgado recursos para contratar turnos adicionales de salud en las comunidades donde opera. Si nos puedes compartir un poquito de esta experiencia, y me interesaría también, de nuevo introduciendo una de las preguntas del público que hemos intentado resumir, es qué condiciones se van a estar ofreciendo, pues, para facilitar, ¿no? este tiempo tan inestable para las personas. Claro, ustedes son generadores, pero entiendo que debe haber un acuerdo dentro del sector. Bien. Oye, muy brevemente me encantaría complementar algunos comentarios que hizo Alicia respecto de los desafíos en materia de equidad de género que nos ha revelado de alguna manera esta crisis, y concretamente respecto del teletrabajo. La verdad es que el teletrabajo ha significado una carga adicional para muchas mujeres, especialmente aquellas encargadas, ¿cierto?, de niños en su casa, etcétera. Y entonces uno de los desafíos que hemos abordado hoy es ver cómo damos flexibilidad
durante la jornada de trabajo a especialmente las mamás que están en esa condición de trabajo, en teletrabajo, ¿eh? Una oportunidad de hacer nuevamente un llamado a todos los varones en materia de la corresponsabilidad, ¿eh? Que muchas veces está muy ausente. Así que esta también ha sido una oportunidad para reforzar mucho los conceptos que hace mucho tiempo venimos trabajando para fomentar la equidad de género. Yendo ahora a la pregunta concreta, Teresa, Colbún tiene 2 centros de emprendimiento en la zona sur del país, en la región del Biobío, ¿eh? Las cuales funcionan ya hace 10 años. ¿Eh? Y dado que estos centros no podían funcionar en esa capacidad durante la crisis, lo que hicimos fue contactarnos con las autoridades locales en materia de salud y ofrecerles estas dependencias para su uso como centros de salud. ¿Eh? Y más allá de esta acción específica, lo importante es cómo con creatividad hay muchas empresas que se han unido a los gobiernos locales y otros agentes de la sociedad civil para enfrentar juntos esta crisis. En nuestra visión, lo importante es actuar desde la necesidad de los grupos de interés, con los que interactuamos, conectando y conociendo lo que necesitan las comunidades, ¿no? Respecto a la pregunta de la audiencia, efectivamente, la respuesta general en materia de servicios básicos en Chile ha sido una, ¿cierto?, de postergar durante el periodo de la crisis, durante el periodo en la cual muchos compatriotas han visto mermados sus ingresos, en postergar sus obligaciones relacionadas con estos servicios básicos que ya mencionaba antes, y postergarlos de tal manera de dar facilidades para su pago en un periodo de 12 o 24 meses, dependiendo del servicio que se trate. Y eso obviamente implica, ¿cierto?, ponerse de acuerdo de cómo los distintos agentes, los distintos segmentos involucrados, ¿cierto?, en esta industria o en estas, de alguna manera concurren para hacer posible esta postergación de los pagos y cómo se financia eso. Y esa es una discusión que estamos nosotros entre ponen los distintos segmentos. Lo importante es, ¿cierto?, aparte de ponerse de acuerdo en esta mecánica, es que hay un consenso muy establecido y que ya está operativo, entre paréntesis, en el sentido de postergar las obligaciones de pago de los clientes más vulnerables, de tal manera de que sigan contando con estos servicios básicos tan importantes para la vida durante la extensión de esta emergencia. Over. Gracias, gracias Tomás. Y ya la última pregunta que les quiero hacer, y voy a introducir quizás alguna preguntita, ¿no?, de las muchas que nos están llegando de la audiencia. Alicia, bueno, primero me gustaría que al final nos dieran cada uno pues un pequeño mensaje de cómo cambia la realidad de hoy, ¿no?, lo que está pasando hoy, las decisiones del futuro y qué oportunidades vemos de una mejor economía. Y me encantaría que en tu caso me pudieras decir cuáles son los modelos de cooperación y liderazgo sur-sur que podemos tener ahora para fortalecer la recuperación. Perdón, con mucho gusto, y creo que hay varias cosas importantes que también se combinan con la reflexión final. Primero que nada, yo creo que, digamos, tenemos que pensar totalmente fuera de la caja, porque esta pandemia está transformando las relaciones económicas y sociales de un modo radical, y nadie sabe muy bien cuál va a ser su duración, hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, creo que esta solidaridad de la que habla Raúl, y yo estoy totalmente de acuerdo, que podamos generar una serie de cambios muy importantes, y yo creo que esos cambios van a ir hacia la configuración o la reconfiguración de la producción y el comercio a nivel global. Pero a nivel sur-sur, yo creo que hay muchos temas. Nosotros tuvimos una excelente reunión con los ministros de Ciencia y Tecnología de la región, y ahí se abordaron los temas de cooperación, de cómo deben cooperar la ciencia, la tecnología y la innovación entre el sector público y el sector privado para encontrar fórmulas innovadoras, por ejemplo, incluso para crear quizás, ojalá, una proyección hacia la industria farmacéutica en la región, unificando esfuerzos, a lo mejor hasta generando patentes conjuntas, un poco lo que hizo Brasil
cuando fue el caso del HIV-Sida, que Brasil logró la liberalización de patentes. Yo creo que por ahí anda un ejercicio que deberíamos hacer. Pero el otro gran tema que me interesa mucho abordar, teniendo aquí a Tomás Keller de Colbún, es el tema de la energía. Yo creo que en la región hay una enorme oportunidad en el tema energético. Yo admiro lo que está haciendo Chile en relación a la descarbonización. Efectivamente hay una política de Estado para hacer esa transición hacia energías renovables. Lo está haciendo Chile, lo ha hecho Costa Rica por 15 años, pero también creo que la integración regional en materia energética es muy importante. Por ejemplo, Chile puede ser una gran plataforma de energía solar, por ejemplo, no solamente para Chile, para toda la región. Si cambiamos el chip, si lográramos, yo estoy segura que en Chile, en Antofagasta, en la zona norte, se podría crear una industria nueva, por ejemplo, de buses eléctricos con el litio. O sea, por favor, pensemos de una manera diferente. Yo creo que ese es el tema central y la cooperación sur-sur ahí tiene grandes cosas que ofrecer. Pero sobre todo, estamos yo creo que ante una encrucijada civilizatoria, eso es lo que creo yo, y con eso quiero terminar mi intervención en esta gran sesión y agradecerte, Teresa, y a todos, porque realmente creo que es una oportunidad. Tenemos que verla como una oportunidad para crear un mundo distinto, un mundo nuevo, más sostenible, con un estado de bienestar más completo, porque eso ahora las empresas están pagando costos por no tener un sistema de bienestar más, yo diría, más igualitario. Eso es muy importante. Europa, por ejemplo, va a pagar menos costos porque tiene un sistema de bienestar social. Nosotros no, muy fragmentado. Entonces, y no podemos ponerle parches al asunto. Entonces, pensemos en un futuro distinto, en un nuevo pacto, en un pacto social nuevo, distinto, en donde empresas, Estado, sociedad, nos sentemos a conversar en qué mundo futuro queremos, y en esta región que tenemos empresarios de mucha potencia, por favor, de mucha potencia. Esta región es muy capaz en materia industrial, en materia productiva. Entonces, creo que debemos abrir la conversación y cambiar la conversación. Así es que Teresa y la CEPAL se pone a disposición para ofrecer estos espacios de diálogo entre los gobiernos, las empresas y la sociedad, para ver cómo podemos ir encontrando en sectores como el energético, que yo le apuesto muchísimo, porque creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Adelante, over. Y muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, Alicia. Me encanta ver o sea, que terminemos con una reflexión en positivo y de que sí se puede, ¿no? Y que hay oportunidades y que eso, pues que pensemos fuera de la caja, que veamos esos espacios de cooperación público-privados. Luis Felipe, te cuento que hay muchas preguntas en las que, claro, se habla de un tema que es ineludible en nuestra región, como en otras, pero en la nuestra tiene especial énfasis el tema de la corrupción y cómo cruzamos, ¿no? O sea, cómo vamos a conseguir no perder esa agenda, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible, el tema del clima, cómo vamos a proteger a esas poblaciones vulnerables, cuál va a ser el espíritu y la fórmula de esa respuesta. Nos preguntan también por los ancianos, pero al mismo tiempo por las oportunidades comerciales. ¿Cuál es tu visión en este sentido? ¿Cuál es la visión del sistema de Naciones Unidas? Muchísimas gracias. Igual que Alicia, quiero agradecer muchísimo, como dije al principio, el privilegio de haber sido parte de esta conversación. Yo quisiera decir que efectivamente creo que podemos ver esta como una oportunidad también, y es una oportunidad en donde, como decía, ojalá, lo que queremos como PNUD y en ese sentido acompañando al sistema de Naciones Unidas es verlo como esta oportunidad de construir ciertas líneas de futuro que sea un futuro diferente, donde pongamos la sostenibilidad como un objetivo social esencial de este nuevo pacto que menciona Alicia. La sostenibilidad desde el punto de vista económico, pero la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. ¿A qué me refiero con esto último? La inclusión. Construir una nueva normalidad más incluyente. Ejemplos concretos, lo que decíamos de género, muy importante. Cómo construimos una nueva normalidad más incluyente en lo que respecta a temas de género. Segundo, relacionado con esto, pero no solamente,
el tema del sistema de cuidado. Si invertimos más en este sistema de cuidado y nos lo tomamos más en serio, eso tiene implicaciones enormes en términos de la equidad, pero también de la productividad. Tercero, la conectividad. Si algo nos está mostrando esta crisis es que 3 prioridades, yo diría, deberían ser conectividad, conectividad y conectividad, porque está muy vinculado a los patrones de exclusión. Entonces, insistir, yo creo que no estamos todavía conscientes del efecto que esta crisis va a tener sobre el capital humano. Entonces, necesitamos acciones muy rápidas y muy incluyentes para recuperar esa inversión en capital humano. Nosotros creemos que si ponemos estos como principios de una recuperación hacia este pacto social donde la sostenibilidad social, ambiental y económica sean el objetivo, al final estamos hablando de algo totalmente consistente con la agenda de desarrollo sostenible. Pero, y como tú bien lo mencionas, esto no ocurre sin gobernanza efectiva. Tenemos que tener mucho cuidado de que esta situación nos lleve a un debilitamiento de los controles democráticos, que nos lleve a decisiones que bloquean la transparencia y que en vez de construir una nueva confianza con los ciudadanos, lleve a una mayor destrucción de confianza. Creo que es una oportunidad también para recuperar dinámicas y círculos virtuosos de construcción de confianza, pero para ello hay que proteger la gobernanza, la transparencia, el uso de los recursos con información a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Excelente, Luis Felipe, muchísimas gracias. Pues sí, es la palabra de todos y una al Sistema de Naciones Unidas con esa visión, también al sector privado, esa visión de sostenibilidad económica, social, ambiental, la inclusión, pero también bien anclada en una gobernanza ética, efectiva, y en el ámbito empresarial, pues hacer negocios de manera responsable. Ya tengo que cerrar una frase final de Raúl y una de Tomás para ya poder cerrar el panel. Raúl. Quizás una reflexión final es que siempre se ha dicho que para el hombre lo más difícil es el cambio. Y yo siento que esta pandemia ha sido un shock y realmente las personas se van a adaptar más rápido al cambio de lo que pensaban. Y creo que el otro mensaje importante es que los gobiernos, la empresa privada, la sociedad en general, tiene que pensar que su inversión principal debe estar en los temas relacionados a la salud, a la ciencia, a la tecnología, que en nuestros países los hemos dejado como que por allá atrás y hoy nos estamos dando cuenta de que quienes han invertido en estos temas en el pasado han sido los que han podido salir mucho más efectivamente de crisis como esta. Entonces, tenemos que pensar en ciencia, tecnología, en salud, en tener sistemas muy fuertes. Y el teletrabajo llegó para quedarse con nosotros. La inclusión y la inclusión financiera también. La digitalización va a ser tremendamente importante. El mundo online va a crecer enormemente en el futuro como contingencia a cualquier cosa que pudiera pasar más adelante, porque no necesariamente esta va a ser la última pandemia. Lo cierto es que no estábamos preparados para ella. Esperemos que para la próxima tengamos sistemas de salud mucho más fortalecidos, tecnología y ciencia muchísimo más, con muchísima más inversión, estemos más listos para afrontarlas. Gracias. Gracias, Raúl. Y Tomás, ya súper breve, por favor, que ya tenemos que cerrar. Muy breve. Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Es un momento histórico este que estamos viviendo que exige lo mejor de cada uno de nosotros. Y va a ser una vez más la colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad la que nos va a permitir salir de esta crisis. Más diálogo, más empatía, más humildad. Eso. Y muchas gracias nuevamente por invitarme. Gracias a todas y a todos por haber participado, por acompañarnos. Hemos pasado de las 400 personas participando, así que agradecemos mucho desde el Pacto Global de las Naciones Unidas a todos los que han estado con nosotros y esperamos volver pronto. Ya. Se fue. Listo.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, que creo que ha estado súper bonito. Así y muy motivador. Bueno, yo por lo menos me he llenado de motivos y sigamos trabajando así. Gracias, Gracias Muy a bien. todos. Chao a todos. Chao. muy bien. Adiós, Hasta muchas luego. gracias. Hasta Chao. luego. Chao.